conciencia. Ese milagro improbable que surgió sobre la Tierra. ¿Por qué aquí, en esta pequeña galaxia? ¿Para qué tenemos este privilegio? El universo te está llamando. Más de 30 millones de personas están migrando de sus países por guerra, trabajo o cambio climático. Estamos perdiendo más de 150 especies de animales y plantas cada día. Nuestros polos se están derritiendo. Estamos buscando nuevos planetas habitables. Para 2050, tenemos que alimentar a 10.000 millones de personas. Hoy, las bacterias están curando el cáncer y construyendo materiales biodegradables. Los datos son el nuevo petróleo del mundo. Somos los protagonistas de la gran revolución de la sociedad del conocimiento. Los próximos 100 años pueden ser la mejor o la peor historia de la especie humana. ¿Qué futuro quieres construir? La vida te está llamando. Toma conciencia hoy. Congreso Futuro. Ideas para cambiar el mundo. La ciencia ha llegado a la conclusión de que no existe un solo tipo de inteligencia. Pero, ¿cuáles serán las consecuencias de incursionar en una concepción no antropocéntrica del intelecto? Este es el segundo tema principal de esta tarde. Y para comenzar la conversación, invitamos al escenario a la periodista Paloma Ávila, quien moderará la sesión. Paloma es subgerente de contenido de la Fundación Vive Chile de BTR. Ha desarrollado y gestionado diversos espacios para divulgar conocimientos acerca de la ciencia que se difunden en múltiples plataformas a través de todo Chile. También es conductora del programa Panorama Chile. Dejamos con ustedes a Paloma Ávila. Hola, ¿qué tal? Estamos muy contentos desde la Fundación Vive Chile de poder ser parte de este evento que articula las mejores cosas que tenemos en Chile, no solo territoriales, sino también todo el talento científico y también todo lo que podemos ofrecer al mundo, como por ejemplo este espacio, un espacio donde nos reunimos a mirar el futuro, a darnos el tiempo en una era sin tiempo, para pensar un poco para dónde vamos y hacerle honor a la conciencia. Hoy quisimos hacer este panel que es una buena pregunta cuando el antropoceno resulta ser la principal crisis, ¿no? Cuando hemos generado un modelo de desarrollo donde lo principal son las personas y los humanos, la gran pregunta es ¿qué pasaría si es que nosotros nos instaláramos desde la lógica de que existen muchas otras inteligencias? Y también si nos hiciéramos la pregunta a continuación, que es ¿qué podemos aprender de esas inteligencias? Entonces, estoy muy contenta de poder presentar a nuestros dos primeros panelistas. Él es Brian Farrell, es doctor de la Universidad de Maryland, licenciado en Zoología y Botánica en la Universidad de Vermont, profesor de Biología y conservador en Entomología en el Museo de Zoología Comparada de la Universidad de Harvard, director del David Rockefeller Center para Estudios Latinoamericanos. Se especializa en la evolución de las interacciones ecológicas entre especies e insectos. Definitivamente alguien muy razonable para tener esta conversación. Y quiero presentar también a Cristina Dorador. Ella es doctora en Ciencias Naturales con mención en Microbiología, investigadora titular del Centro de Biotecnología y Bioingeniería de Chile, académica de la Universidad de Antofagasta. Y una de las pocas chilenas expertas en ecología microbiana, algo que aquí ha tenido un buen espacio de discusión y que queremos tener acá. Ellos van a partir con una presentación de sus dos temas y la idea es que después tengamos la oportunidad de conversar sobre las cosas que hay en común, sobre las cosas que no hemos visto y sobre las cosas que nos pueden enseñar
estos dos tipos de inteligencias que venimos a fijar acá. Les recomiendo a todos que tengan a mano su traductor porque va a ser una conferencia español-inglés, muy flexible. So, Brian, please, be our guest. Thank you. Receiver is over here. Let's see. There you are. Oh, very good. So I'm an evolutionary biologist. Yo soy biólogo de la evolución, no trabajo con el cerebro ni con la conciencia tampoco. Pero como todos ustedes, me interesa mucho quiénes somos, de dónde provenimos, la relación con la naturaleza y de dónde vamos. Así que durante los últimos años he leído la literatura de muchos autores, Michael Graziano en particular de la Universidad de Princeton sobre la ciencia del cerebro y Franz Duval de la Universidad de Emory sobre el comportamiento de los primates. Y lo voy a contactar con la literatura sobre la salud pública y la naturaleza al final también de la charla. Así que quisiera empezar con esto, que estas observaciones que somos organismos y por lo tanto todo lo que hacemos es biológico, desde la concepción hasta la cultura, y la cultura es simplemente la práctica de la memoria y la memoria es simplemente la huella de la experiencia escrita en un guión biológico. Por lo tanto, eso resume todo lo que hacemos como humanos, porque después del todo somos organismos. A ver si puedo hacer que esto funcione. Entonces, ¿qué es la conciencia? Es la pregunta. John Locke, que fue uno de los primeros filósofos en Inglaterra hace 200 años, ya, que aquí se ocurrió la idea de que la conciencia es algo que ocurre en el cerebro. Esa fue la primera literatura sobre esa idea en la civilización occidental. Aquí hay una ilustración que proviene de los 1700 que demuestra las diferentes emociones, las diferentes capacidades humanas ubicadas en diferentes partes del cerebro. Y uno de los oradores, Jelani Toloni, nos habló sobre uno de los detalles sobre esta maravillosa charla. Entonces, en algún momento no estaba muy claro, aún no es claro si la conciencia es algo ubicado en una parte de nuestro cerebro o si es un proceso. Y hay un paralelo con el arte aquí, si se trata de los objetos, si se trata de la intención y el significado. Entonces, hay muchos paralelos también que podemos explorar. Tengo que tener paciencia, me dijeron. Oh, is the receiver over here? I'm going to find out, okay? All right. Oh, there we go. All right, so entonces, todos los humanos, nosotros somos de este tamaño y vivimos en un ambiente terrestre, así que tenemos ciertos sensores que otros animales de diferentes tamaños y hábitats, ellos tienen diferentes sensores de sentir la electricidad, por ejemplo. Entonces, tenemos 5 sentidos, muchos más que generalmente no se conocen, pero estos son el gusto, el sabor, el tacto, vista, aroma, todas. Entonces, son de gran ayuda para nosotros, pero generalmente le prestamos atención a uno o dos a la vez. En este momento ustedes están prestando atención, están mirando y están escuchando, pero no están conscientes de la temperatura ambiental, los olores. Pero eso puede cambiarse inmediatamente si la temperatura empieza a aumentar o si hay de pronto un ruido fuerte. Así que prestamos atención selectiva a nuestros sentidos. Y esto lo hacemos porque hay demasiada información de todos lados, de todos los sentidos, y demasiado para procesar de una vez. Entonces lo que hacemos, nos enfocamos en un par de sentidos a la vez y luego deferimos el resto de la información que aún recibimos para procesos más tardíos. Entonces, análisis profundos, procesamientos con uno y dos sentidos a la vez, y esa información ingresa y el resto lo dejamos para el procesamiento después. Y podemos recordarlo porque tenemos memoria. Es un proceso competitivo entre diferentes tipos de señales, donde, por ejemplo, señales que son recibidas a la vez y que son suficientemente sólidas o fuertes, deja de fuera otros sentidos. Es como políticos en una campaña política. Todos tratan de meter más bulla que la otra. El que habla más fuerte obtiene la atención. Entonces, es la misma idea. Atención selectiva a lo que nos llama la atención en el momento. Y eso puede interrumpirse por aumento de temperatura o cualquier cambio en la atmósfera, etcétera, o el ambiente, o algún cambio brusco. Entonces, este tipo de procesamiento nos permite crear un modelo interno del mundo que nos rodea y después enfocamos nuestra atención
a un elemento a la vez. De cierta forma, cerramos ciertas puertas de percepción en cualquier momento, mientras que abrimos otra puerta y preferimos enfocar nuestra atención, como dijo Francis Crick, en algunas señales en el momento. En este sentido, de acuerdo a Graziano, navegamos en un modelo interno del mundo que es muy similar a como una simulación de realidad virtual dentro de nuestros cerebros que nos permite modelar el mundo afuera y nuestro lugar. Aquí. Entonces, por ejemplo, aquí hay un video muy famoso, 230 años atrás. El video está representado por individuos que están pasando una pelota de básquetbol entre ellos. Y los que observan el video se les dice, por favor, cuenten cuántas veces la pelota se pasa entre diferentes jugadores. Entonces uno presta atención tratando de contar y rastrear quién está pasando la pelota a quién. Y un gorila pasa entre medio y nadie lo ve, porque uno está prestando atención a una cosa. Realmente es un video bastante sorprendente. Lo pueden ver en YouTube si desean. Y tenemos experiencias cotidianas. Por ejemplo, vemos los textos en su celular, no está viendo lo que está sucediendo enfrente de uno. Entonces, definitivamente, prestamos atención selectiva, ignorando información y favoreciendo a otros en cualquier momento de nuestras vidas. Ahora, esta rana tiene una realidad, un simulador en su cerebro. Sabe que tiene un brazo y alcanza esa rama, y también sabe que al mover su cabeza de un lado a otro, espera que el paisaje cambie también. Si no cambiara, sería muy confuso para la rana. Entonces, tiene, como otros invertebrados, un modelo del mundo. No tiene que ser totalmente preciso, simplemente tiene que ser útil o suficientemente útil para poder navegar en un mundo lleno de presa. Presas y también depredadores. Bueno, durante los últimos 20 años o incluso más, Desjardins, aquí hay diferentes volúmenes, textos que se han publicado, pero aquí hay modelos. Y filósofos recientes han sugerido que quizás la conciencia es meramente una ilusión, pero yo no sé qué sería, cómo se puede estar consciente que de la idea de la conciencia es una ilusión, ¿cierto? Quadrito ergo sum. Creo, por lo tanto soy. Ese es el punto de vista filosófico. Prefiero yo el punto de vista de este estadista muy famoso, George Box, que dijo que todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles. Eso hay que tomarlo en cuenta. No se trata de la precisión, sino de la utilidad y navegar un mundo complejo. Y vamos a hablar después de cómo en la creencia también cumple el mismo rol, permitiéndonos tener un compás que nos permita navegar hacia adelante. No es un mapa exacto del cerebro, de la conciencia, sino que es útil para poder sobrevivir. De cierta forma, incluso William James hace 100 años dijo que quizás pueda ser algo imposible que nosotros comprendamos a nosotros mismos. Yo creo que una cámara no puede sacarse una foto, así que es casi imposible para nosotros como seres conscientes realmente comprender la conciencia. Sin embargo, hay algunos trucos que podemos usar. Los animales nos ayudan, los indígenas y la evolución de la conciencia. Es una prueba que fue propuesta en 1970, se llama la prueba del espejo de autoconciencia. Así que aquí, por ejemplo, hay un chimpancé y se le coloca una marca en su frente y después le muestra enfrente del espejo. Es decir, el chimpancé reconoce que es el mismo, él es. El chimpancé va a tratar de borrar el puntito. Y muchos animales pasan la prueba. Los cuervos también, pero los gorilas no lo hacen. ¿Y saben por qué? Porque un gorila, ver otro gorila y mirarlo en los ojos es un acto de agresión. Entonces nunca se miran suficientemente a los ojos. Entonces no pueden reconocerse. Eso soy yo. Así que afortunadamente en el zoológico se puede entrenar a los gorilas para poder hacer estas pruebas. Y los delfines también, y diferentes animales, cuervos. Pero hay muchas dimensiones de sentido que otros animales experimentan. Y también se pueden autorreconocer por el olor, aromas, su sonido, otras dimensiones. Entonces no es una prueba exacta, pero fue bastante útil.
Este es el modelo de Michael Graziano con el origen gradual de la evolución, como todo, desde prestando atención selectiva de algunos señales sobre otros. Se puede demostrar eso en animales como las medusas, los corales, hasta los animales más modelos de atención más selectiva, por ejemplo, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, por cierto, pueden dirigir su atención a algunas señales a la vez en lo que pareciera ser de manera consciente. Y finalmente, en los primates tenemos evidencia de las atribuciones sociales de atención, y es una teoría de la mente. Otros primates, incluyéndonos, también pueden tener visión de la intención de otros, supuestamente, y de sus creencias, como podemos ver. Así que esto va hacia la idea de que hay grados de conciencia que se comparten entre todos los otros animales, incluyéndonos nosotros, los humanos. Esta es la razón por qué sabemos de diferentes funciones humanas que están ubicadas en diferentes partes del cerebro, incluyendo el rol de la amígdala, emociones, el hipocampo, el aprendizaje. Todo eso se comparte con los peces, con los lagartos, las ranas, aves, mamíferos. Así que, por supuesto, que lo más probable es que comparten las mismas funciones que procesamiento de emociones y aprendizaje también. Así que hay muchas otras cosas que compartimos con otras especies. Por ejemplo, aquí hay un artículo que fue publicado hace un par de años sobre la capacidad de los peces de poder planificar cosas, cooperar con otros peces de otras especies y así recordar, hacer trampas también. Todos saben que estos peces siameses, ¿cierto? Son dos machos que se están peleando. Uno ganará, otro perderá. Se separa el ganador del perdedor y luego se le ofrece una opción de quién quieren reproducirse con alguien, con una hembra que lo vio la pelea y lo que no lo vio. La que perdió prefiere enamorar a la que no lo vio perder. O sea, hay una ventaja ahí. Y entonces el perdedor está consciente de lo que la hembra ha visualizado. Entonces hay un cierto sentido de la mente de otra persona, de otro individuo. Es bastante fascinante. Hay otros peces, estos peces del Caribe, que van arriba de otro pez y le comen cosas que parásitos y cosas así, líquen. Y estos peces de pronto comen tanto y después no tienen tanto, es que después te sacan una mordida al pez. Ahora, si hay otro pez que necesita limpiarse, el pez que limpia no hace trampa porque saben que el otro pez, si eso ven que hacen trampa, eso están fuera de línea. Así que increíble, el pez realmente tiene una idea de su conducta recordada por otros peces. Extraordinario. Hay estudios increíbles que han salido sobre la biología de primates, incluyendo este estudio del laboratorio Franz Duval. Demuestra aquí que los monos tienen un sentido de justicia. En este experimento se toma dos monos, se le ofrece una recompensa a cada uno en retorno de una acción en particular. Entonces le ofrece, no sé, un pepino por una piedra. Entonces se hace un par de veces y después a uno de los monos, en vez de un pedazo del pepino, se le da una uva. Al hacer esto, el primer mono que obtiene el pepino se lo lanza de vuelta al investigador. Lo rehúsa. Franz Duval es un Wall Street ocupacional, lo denomina, un sentido de falta de justicia, de injusticia. Entonces, en otros casos, los monos todos rechazan la recompensa hasta que otro mono lo recibe. Entonces, hay ética y hay justicia. En este último experimento, estos dos hembras, dos hembras son presentadas a una tropa de simios. Y la primera se le presenta a uno que es de segundo rango social. Entonces, se puede manipular esto. No tiene que ver con la genética del individuo, sino que tiene todo que ver con quién fue presentado primero. Luego se toman muestras de sanguíneas de estas. La primera, con mayor rango social, tiene un sistema inmunológico mucho mayor. Tiene proteínas antivirales muchas potentes y en cada sentido son mucho más sanos, incluso si son individuos y son exactamente iguales que los otros. Todo tiene que ver con el efecto de rango social sobre la salud, que tiene también consecuencias serias para los seres humanos también.
Aquí los primates saben lo que creen los otros. Por ejemplo, aquí hay primates que están dentro de una jaula, un simio, y aquí hay un chimpancé real que lo está observando. No. El humano entra y observa a la persona en el disfraz de mono, y esa persona toma una piedra y lo esconde bajo de un arbusto. Entonces lo hace, el humano lo ve haciendo eso, y después se va el humano de la habitación, y la persona con el disfraz de mono toma la roca y lo coloca bajo otro arbusto, y luego vuelve el humano y se demuestra este video a un simio, un chimpancé real, y la pregunta es, ¿dónde creen que el humano cree que está escondida la roca? Ellos saben que la roca está escondida bajo este arbusto, pero también saben que el humano no lo vio moverse. Entonces buscan el primer arbusto porque piensan que el humano va a ir ahí. Es increíble. Entonces realmente tienen una teoría de mentes. Saben lo que otros creen, aunque no sea verdad. Increíble. Realmente proviene de Franz Duval. Hay muchas observaciones parecidas de los pulpos a otros animales, a peces, las vidas cognitivas y emocionales. Y Franz Duval también piensa que ni siquiera seamos suficientemente inteligentes para saber cómo son los animales inteligentes, porque estamos limitados, porque hacemos estas pruebas desde nuestro punto de vista, teniendo dos manos, viviendo en un mundo terrestre. Quizás no podemos imaginar las pruebas correctas para ver cuán inteligentes son los animales verdaderamente. Y me voy a la última parte aquí. Podemos imaginar que otras entidades tienen mentes, incluso si son muñecas, si son árboles, o si son un Pac-Man en la computadora. Se le atribuye una intención a este organismo que no puede tener una mente. Entonces tenemos realmente una disposición de creer en la mente de los otros. Ahora, si es que podemos ver algo, o si es algo que podemos ver o no podemos ver. Así que esa es la creencia. Podría ser que la creencia es la conciencia aplicada. Entonces, aplicada hacia un propósito en particular, hacia el propósito de proporcionar un compás para que nos podamos navegar en este mundo tan complejo y amenazador. Entonces, la conciencia aplicada de esta manera puede afectar la salud humana, ya si el efecto placebo es mala noticia para los doctores, pero muy bueno para el resto de las personas. Buena noticia porque la fortaleza de nuestras creencias puede afectar nuestra salud de una dirección a otra. Tenemos un doctor, un chamán, o todos nuestros amigos. La familia nos dice que vamos a mejorar, que esto se va a ir, que se va a recuperar. Por cierto, hay una mejor probabilidad de recuperación. Y lo inverso también. Si se le dice que uno está enfermo, que está solo, uno se va a empeorar. No hay diferencia en su fisiología, pero comienza a influenciarse por su mente. Esto es algo que ya hemos sabido durante 100 años y se ha demostrado experimentalmente. Y este es el paper que me convenció de la necesidad de comprender la conciencia y nuestra relación con la naturaleza. Así que esto fue publicado hace un par de años de UCLA y es un resumen de estudios sobre los efectos de la conectividad humana entre nosotros sobre nuestra salud, nuestro sistema inmunológico. Entonces, lo que hicieron fueron a un hospital estas personas y les preguntaron a las personas terminales, ya en malas circunstancias, cuán a menudo se les visita familia y amigos, cuán socialmente conectados. Muchos tenían harta gente que los visitaba, otros más aislados, no habían familiares, así que tomaron muestras de sangre y lo que vieron es que hubo una correlación importante. Más de 200 diferentes genes son expresados de manera diferente dependiendo si uno está conectado con amigos o si está aislado socialmente hablando. La respuesta inmunológica que nos ayuda a mejorarnos aumenta, está en rojo aquí, es consecuencia de conectividad también o contacto social. Y baja en los casos aislados. La inflamación al final no es la que nos mata. Altamente regulado en la parte aislada y al revés. Entonces es muy bueno para su salud estar conectado con otras personas, que es algo que realmente aceptamos, ¿cierto? Por nuestros propios sentimientos y sensaciones. Así que tomen esta idea, llévenlo a un setting natural, a un bosque. Quizás no es nuestro contacto, conexión con las personas en Japón y Escandinavia.
Hay una historia de 30 años de estudio de los efectos del sistema inmunológico con nuestras experiencias de la naturaleza. Esto fue acuñado por el ministro japonés del Ministerio de Pesca y Agricultura. Se ha incorporado en todas las prefecturas y ahora se ha incorporado en los programas de bienestar en muchas corporaciones ahí que ha visto que las tasas de seguro y los costos de esto han bajado, pero otras personas, de hecho, son mucho más sanos después de estas experiencias de estar en el bosque y naturaleza. Y aquí hay muchos bosques aquí en Chile. Podríamos hablar con esto, podríamos ver la correlación de inversión de las tasas de casos de cáncer y la exposición a los bosques y este tipo de experiencias. Así que la regulación social de la expresión de genética humana quizás no sea solamente social, sino que todas nuestras pasiones que nos conectan con la naturaleza, el bosque, entre nosotros, quizás las artes, la música, todo lo que nos hace sentir bien y después, quizás tiene un efecto demostrable en su sistema inmunológico y los ayuda con la salud. Es una excelente visión porque significa que hay una consecuencia de su salud pública, de conservación, de que los bosques vengan a nuestras ciudades y grandes instituciones, ya sea de arte, de música o de educación. Aquí en Chile, por supuesto, tenemos grandes riquezas, bosques maravillosas que visité esta semana y el diseño biofílica es traer los bosques nuevamente a las ciudades para experimentar estas cosas todos los días, estas sensaciones, esta comunicación, ese contacto entre la humanidad y la conservación y la naturaleza, creo yo que es una receta para el futuro. Todos van a beneficiarnos y vamos a sentirnos más cercanos y del mundo que nos rodea. Y simplemente, como dijo Horacio, el fantasma del padre de Hamlet no calzaba con su visión filosófica. Entonces nuestra conciencia, nuestra visión quizás se ha equivocado, quizás no más raro de lo que imaginamos, sino que más raro de lo que podemos imaginar. Pero hay que tener una mente abierta y prestar atención a los contactos, conexiones que tenemos con nosotros y con la naturaleza. Y eso es lo que tengo que decir. Muchas gracias. Bueno, ahora quiero dar la palabra a Cristina, a quien ya presenté, para que haga su exposición y luego comencemos con esta conversación. Hola, buenas tardes. Primero quiero agradecer a la organización por invitarme a participar de este Congreso del Futuro y también a este interesante panel. Bueno, yo voy a hablar de un tema diferente a lo que se ha hablado hasta ahora en la tarde. Tiene que ver con la inteligencia, vamos a llegar un poco al final a hablar de eso, pero antes les voy a introducir el objeto de estudio, los organismos que nosotros trabajamos, que son los microorganismos. Bueno, los microorganismos son, como su nombre lo indica, micro, es decir, no pueden ser vistos por el ojo humano a simple vista. Necesitamos instrumentos para poder acceder a ellos. Y por eso también se consideran, y lo puse ahí, invisibles. Están presentes, sabemos que hacen cosas importantes, pero no los podemos ver. Y como no les podemos ver, ha costado mucho entender en detalle realmente su rol. Gracias al desarrollo de algunas técnicas o tecnologías en los últimos 10 años, hemos podido realmente acceder a este universo microbiano que nos ha realmente mostrado información muy relevante. Bueno, primero es importante decir que los microorganismos son los seres vivos más abundantes y diversos del planeta. Me imagino que han escuchado quizás en otras charlas qué son las plantas o qué son los insectos, pero en realidad, en términos de número de organismos, que son organismos unicelulares, y diversidad son realmente los más abundantes. Y están viviendo en todas las condiciones ambientales que se puedan imaginar, naturales de la Tierra. Solamente para mostrar unos números, en total se ha calculado que en el planeta existirían aproximadamente 10 a la 29 células microbianas. Ese es un número muy difícil de imaginarse, por eso ahí lo puse con tantos ceros, y equivale más o menos a 100.000 veces más que las estrellas que hay en el universo visible. Esa es la cantidad de células microbianas que existen en el planeta. Por supuesto que cambia ese número respecto a donde uno lo estudie. Ahí en ese gráfico se muestra la concentración de células en los océanos, siendo más abundante en las costas de los continentes.
Bueno, los biólogos nos gusta mucho clasificar los seres vivos para poder entenderlos y explicarlos. Nos gusta buscar similitudes, diferencias, y eso ha llevado a plantear una manera muy gráfica de establecer relaciones entre los organismos, lo que se llaman los árboles de la vida. Entonces acá hay una visión de Ernst Haeckel, en la parte superior, un biólogo alemán, ¿cierto?, donde él muestra la presencia, la existencia de 3 reinos, en ese tiempo se les dominaba así: planta, protista y animalia. ¿Por qué? Porque eran los 3 grupos de organismos principales que se podían observar y entender, ¿cierto?, de forma directa. Pero si se fijan, ese árbol tiene una raíz común, lo que implica que hubo un ancestro común que dio origen, ¿cierto?, a todos estos organismos. Esta visión de árbol también se manifiesta, ¿cierto?, en la obra pivotal de Charles Darwin, del origen de las especies por selección natural, donde él también plantea la relación y similitud entre las especies. Sin embargo, fue hasta finales de los años 80 donde un investigador norteamericano, Carl Bose, propuso la existencia de 3 dominios de la vida, esa sería la clasificación general de los organismos, llamados eucariontes, bacterias y arqueas. Esta clasificación se hizo no solamente en base a lo observable, sino que también en base a la secuencia de ADN de los organismos. Y esto fue muy importante en su época porque marcó un antes y un después en términos de entender la diversidad del planeta, ya que se da cuenta de un nuevo dominio de la vida llamado arquea, que hasta ese momento se sabía que eran bacterias, se creía que eran bacterias, que vivían en ambientes denominados extremos. Bueno, actualmente sabemos que arquea es un grupo muy abundante que vive en todas las condiciones que se puedan imaginar en el planeta. Pero lo más importante es que acá se muestra que 2 dominios de la vida son organismos unicelulares microscópicos. Solamente Eucaria, ¿cierto?, son los organismos que están presentes en el grupo de ahí de Haeckel, que es donde estamos nosotros. Bueno, por supuesto que esta visión del árbol de la vida ha sido modificada enormemente. Actualmente estamos hablando de más que bosques, son universos de ramas y de conexiones que ha sido muy importante en los últimos años. Bueno, volviendo a la idea que los microorganismos están en todas partes, esta es una fotografía de un balneario que está cerca de Antofagasta, de donde yo provengo, Hornitos. Y claro, uno se sienta a mirar el océano, el mar, y ve una ola, ¿cierto? Pero imagínense que en esa explosión de esa ola, en cada gotita de agua hay millones y millones de microorganismos. También los pájaros que están ahí volando, ellos llevan bacterias, arqueas, hongos, virus en sus plumas, internamente en su intestino, los dispersan. Entonces hay toda una comunidad microbiana, una red invisible que está interactuando todo el tiempo en todas las condiciones ambientales y en este caso naturales. Lo mismo pasa en ambientes como este. De donde yo provengo, del desierto de Atacama, es muy frecuente, esos son nuestros paisajes. Nosotros crecimos mirando esto, no mirando bosques. Y claro, aparentemente ahí no hay ningún ser vivo, o sea, no crece ni siquiera una planta. Pero lo que sabemos actualmente es que está lleno de bacterias. Son bacterias muy especiales, y arqueas también, porque pueden adaptarse a vivir en condiciones que generalmente son consideradas hostiles para la vida. Por ejemplo, alta radiación solar, alta salinidad, o sea, lo blanco que se ve ahí es sal, y también diferencias notables de temperatura entre el día y la noche. Otro ejemplo interesante, esta es una fotografía del campo Geysers El Tatio, también ubicado en la región de Antofagasta, que es nuestro Yellowstone. Y aquí en el Tatio también la vida microbiana se aprecia en toda su magnitud. O sea, esos colores tan llamativos son tapetes microbianos, son comunidades microbianas que, si se fijan, los colores cambian dependiendo de las condiciones ambientales. Entonces, hay bacterias que viven a alta temperatura, otras necesitan temperaturas más bajas, y así se va generando un mosaico de interrelaciones a nivel microscópico, pero que tienen una consecuencia visual en este caso. ¿Por qué? Porque esas bacterias producen pigmentos, y gracias a eso nosotros los podemos ver. Este lugar también últimamente ha llamado mucho la atención a nivel mundial por su alta similitud con ambientes de Marte, especialmente por la presencia de unas sales, minerales de sílice, muy parecidos a los que se encuentran en Marte.
Bueno, el estudio microbiano a gran escala de verdad ha ocasionado una revolución en esta área de estudio. Este es solamente un ejemplo, fue portada de la revista Science en su momento, es sobre la expedición, se llama Tara Oceans, que ha sido uno de los esfuerzos científicos de mayor envergadura que se ha realizado en el océano para poder entender la diversidad y relaciones del, ahí le llaman plancton marinos, es decir, todos los organismos que viven en el agua, principalmente microorganismos. Y si se fijan, las formas de estos organismos son muy distintas y solamente podemos acceder a ellas al microscopio, pero también a través de lo que yo les comentaba al inicio, estudiando su ADN. La vida microbiana nos sorprende. Esta es una calle cerca de donde yo vivo y fue muy interesante ver este grifo que tenía una gotera, como ocurre generalmente, ¿cierto?, en nuestro país, que se pierde agua. Formó una aglomeración microbiana, un tapete microbiano. Entonces, gracias al agua, a la radiación solar, ¿cierto?, que permitió que muchas bacterias ahí crecieran, también a la afluencia de personas, al polvo, a los perros, ¿cierto?, que dejan materia orgánica, se logró generar un ecosistema microbiano muy interesante. Si hacemos un zoom, nos vamos a dar cuenta que no solamente que hayan crecido bacterias, sino que se desarrollaron interrelaciones. Ahí hay una comunidad compleja existiendo, la cual genera distintos gradientes. Hay unos que están más cercanos al agua, otros no. Hay una dinámica, esto cambia durante el día, porque hay momentos, hasta el mediodía hay mucha radiación solar, entonces las bacterias se pueden mover. Fíjense en el límite, acá está la biopelícula, pero aquí en la parte del grifo ya no hay. Hay una gran variabilidad y se generan estructuras. Y estas estructuras, el nombre que nosotros los conocemos son, como ya la adelanté, biopelículas. Quizás un ejemplo más concreto de esto es lo que pasa en nuestros dientes. Nuestros dientes también es una superficie, así como lo fue el pavimento que les mostré recién. Los microorganismos, como les dije, están en todas partes, en nuestro cuerpo con mayor razón. Y hay bacterias que se consideran acá comensales, que son normales de nuestro cuerpo, y también pueden aparecer algunas veces unas bacterias que se llaman patógenas. Entonces, estas bacterias empiezan a colonizar la superficie, puede ser en este caso la superficie del diente, y generan mecanismos de atracción. Uno de los más conocidos se llama quorum sensing. Quorum, mientras más bacterias hay, más bacterias se atraen, mediante la producción de unos compuestos que son señales químicas que atraen a las otras bacterias. Las bacterias se comunican y conversan entre sí de manera química. Y esa conversación es muy productiva, porque pueden llegar a formar capas muy gruesas de películas microbianas, las cuales a su vez llegan a ser alimento de otras bacterias, por ejemplo, bacterias patógenas, generando problemas. Por eso hay que lavarse los dientes, porque uno remueve todos los días esa placa bacteriana persistente que quiere crecer. Esta comunicación bacteriana está íntimamente ligada a su ADN. Como ustedes saben, todas las células humanas, bacterianas o de otras especies tienen incorporado, ¿cierto?, el material genético, es el ADN. Las bacterias conjugan su ADN, lo mezclan entre sí. También se puede fusionar una con otra. Puede también haber movimiento de pedazos de genes de una bacteria a otra a través de virus. Los virus también son microorganismos. Eso sí, se considera que es vida no celular, pero aún así son cruciales para el establecimiento de la biodiversidad del planeta. También se pueden transferir otro tipo de fragmentos, pueden transformarse en las bacterias y también puede ocurrir algo muy interesante, que es la endosimbiosis. O sea, hay células que son capaces de incorporar una célula completa dentro y esa célula con el tiempo va perdiendo sus propiedades de vivir afuera y empieza a adaptarse a su nuevo hábitat, que es vivir adentro de otra. Esas relaciones simbiontes son cruciales para que estemos aquí. Sin la simbiosis, en realidad estos procesos no ocurrirían. No ocurriría que pudiésemos existir. Y es algo, digamos, muy fascinante que se está ahora recién conociendo en más detalle. Bueno, cuando uno habla generalmente de bacterias, las personas la asocian inmediatamente a enfermedades. Porque es lo que nos afecta cuando uno le dice estoy enfermo, tiene una infección, toma un antibiótico,
o tengo un resfrío, si uno no se cuida del resfrío puede desarrollarse una enfermedad bacteriana, etc. Pero es importante hacer notar que son las menos las que causan enfermedades, en realidad la mayoría no son patógenas, pero estas pocas patógenas realmente hacen mucho daño. Entonces, a través de la historia, estas enfermedades realmente han modulado las poblaciones humanas. Y no es algo que se sepa desde ahora, se sabe desde hace mucho tiempo. E incluso tiene un componente cultural quizás insospechado. Y aquí quiero hacer mención a un artículo que fue publicado en el sitio de divulgación llamado Atilmercurio, del cual soy parte, y fue escrito por la doctora Anabela Arredondo, que se titula Leyendo a Violeta Parra, la viruela y las tradiciones ante la muerte. Violeta Parra fue capaz de reflejar en su obra, tanto en sus poemas, en sus canciones y en sus décimas, el devenir de distintas enfermedades transmisibles. Ella también fue científica, fue observadora y describió estos procesos. Y les cito brevemente. Y la fiebre me daba agravios, la sed me quita el resuello. En este estado tan cruel termina la diligencia, salimos de la presencia fatal del maldito tren. Es decir, acá se refleja la virulencia de la enfermedad y lo democrática que era, o sea, no discriminaba ni por edad ni por nivel socioeconómico. Cayeron grandes y chicos con la terrible epidemia, más grande que la leucemia, murieron pobres y ricos, al hoyo un tal Federico, al saco Juan Pimentel, y dos que estaban con él, unos tales Pérez Caro, que visitaron Lautaro, jamás pudieron volver. Por eso es tan importante la vacunación, porque gracias a la vacunación y a los distintos tratamientos que existen ahora, esto ya no lo presenciamos. Y Violeta Parra también fue muy visionaria en su obra gráfica. Ahí ella hizo su propia interpretación del árbol de la vida, en que su cabello es la extensión de los distintos organismos que están presentes en el planeta. Bueno, el ser humano, ahora entendemos que es un ecosistema complejo, regulado por microorganismos. Incluso esa palabra quizás se queda corta para lo que realmente es y conocemos actualmente. En general, se ha descrito que existe una proporción de células bacterianas o microbianas versus células humanas de 1:3. Es decir, la mayoría de nuestras células que conforman lo que conocemos como ser humano son microbianas. Principalmente bacterias, un poco de arquea, un poco de hongos también y muchos virus. Un ejemplo de esta colonización o de este intercambio microbiano ocurre en la piel. En los años, a partir del año 2010 en adelante, se empezaron a hacer esfuerzos mundiales por describir el llamado microbioma, es decir, todos los microorganismos que están viviendo en un determinado ambiente, en este caso el hombre. Entonces, este fue resultado de un proyecto que se llamó el microbioma de la piel, o The Skin Microbiome Project, que dio cuenta la existencia en detalle, ¿cierto?, de bacterias que colonizan la piel, están presentes incluso en las glándulas sudoríparas, en los folículos pilosos, es decir, donde hay un espacio, porque las bacterias son muy pequeñas, entonces, donde hay un espacio van a vivir y van a ocupar algún compuesto para poder crecer. Esto no solamente se circunscribe al humano, también todos los otros organismos tienen colonización microbiana. Y en este caso, solamente quiero mencionar un ejemplo que es las termitas. Las termitas causan ciertos grandes estragos en los muebles, en los libros, se comen todo. Pero no es la termita realmente la que hace eso. O sea, la termita, degradar la madera es muy difícil, el término enzimático. Entonces, la termita tiene internamente otro organismo que se llama un protozoo, que es un organismo grande, uno lo puede ver incluso a veces a la lupa. Y ese protozoo lo que hace, degrada estas fibras de madera y las convierte en azúcar, en glucosa. Y este azúcar es utilizada directamente por la termita y también es alimento de otra bacteria que está dentro del protozoo. Y esta otra bacteria lo que hace, ayuda a la fijación de nitrógeno, porque el nitrógeno es muy importante para los seres vivos, ya que es parte de las proteínas. Entonces, sin la existencia de esa bacteria y de ese protozoo, no existirían las termitas. O no podrían haber desarrollado esta capacidad, ¿cierto?, de degradar la madera. Por eso son muy importantes las relaciones microbianas, más allá de las bacterias en sí mismas. Y quizá uno de los ejemplos más fascinantes de este tema es algo que se llama el eje intestino-cerebro-microbiota.
Esta es una idea que se había propuesto hace bastante tiempo. Sin embargo, gracias nuevamente a estas nuevas tecnologías podemos saber más en detalle cómo funciona. Bueno, lo que se sabe hasta ahora es que existe una relación íntima entre las bacterias que están habitando nuestro intestino, que son muchas. Se ha descrito que tenemos 1 kilo de bacterias en el intestino, lo cual más o menos equivale al mismo peso del cerebro. Y estas bacterias, ¿por qué están ahí? Bueno, las bacterias del intestino son cruciales porque son las que degradan nuestro alimento. También, si no tuviésemos ese tipo de bacterias, no podríamos digerirlas. Y al degradar este alimento, producen otros compuestos menores. Y estos compuestos menores, a su vez, pueden estar regulando algunas funciones cerebrales. Se ha relacionado, por ejemplo, con aspectos como el síndrome del intestino irritable, exactamente. ¿Cómo se dice? Colon irritable, perdón. El colon irritable se ha relacionado que tiene influencia directa lo que pasa con la microbiología o las bacterias del intestino y el cerebro, porque también hay una comorbilidad de ese trastorno que es la depresión. Se han hecho incluso experimentos a nivel animal dando bacterias que son benéficas o probióticas y se revierte el fenotipo depresivo. Entonces acá realmente se ha abierto un área de investigación inmensa del rol de las bacterias con el cerebro, pero hay regulación directa, ya sea a nivel de compuesto que producen las bacterias o también las bacterias pueden producir neurotransmisores. No se sabe si tienen un rol directo con el cerebro, pero sí a nivel local. Entonces, claramente hay una relación íntima a través del nervio vago principalmente con el intestino y el cerebro. Entonces, podríamos pensar que la inteligencia del hombre, porque nosotros tratamos de entender, como dijo recién el expositor, nuestra propia inteligencia, pero también tratamos de explicar la inteligencia de los otros organismos basado justamente en mecanismos microbianos. Porque esos mecanismos microbianos no existiesen, probablemente gran parte de nuestro comportamiento no sería como el que es ahora. Este tema es fascinante. Yo una vez tuve la oportunidad de dar una charla en el contexto de 1000 científicos, 1000 aulas del programa Explora en Antofagasta. Y Federico, un niño de 11 años, me pasó un papel con esta pregunta. Si las bacterias son invisibles para los humanos, ¿somos invisibles para las bacterias? Yo quedé realmente impresionada por la profundidad de la pregunta, la complejidad también de la misma. Es difícil responderla, de hecho. Y da para pensar mucho, en realidad. Y esto le llamó mucho la atención a la gente, incluso salió en un diario. O sea, la microbiología realmente yo creo que hace pensar a las personas, eso es muy bueno. Y también fue otro niño, Sebastián, de 5º año básico de una escuela en Mejillones, me preguntó una vez, ¿y los microorganismos se pueden extinguir? Porque yo les hablé al comienzo que son números impresionantes, ¿cierto? Entonces uno dice, si son tantos, en realidad, ¿qué importa? Si se crecen tan rápido, son tan diversos. Pero resulta que sí se extinguen. Sí se extinguen. Entonces, nosotros mismos, en toda esta microbiología humana, depende mucho lo que hagamos día a día. Depende mucho cómo nacemos. No da lo mismo cómo se nace, ni qué es lo que se come al inicio. Por eso es tan importante las condiciones iniciales. Ojalá nacer parto normal, ojalá tener lactancia materna exclusiva. Eso determina cómo va a ser la microbiota intestinal a futuro y también el desarrollo de algunas enfermedades o no. Y siendo adulto también, tener una dieta balanceada, ¿cierto? Hacer ejercicio, eso es muy importante porque regula el microbioma. Pero los ambientes naturales, como les mostré al inicio, sobre todo ambientes frágiles como del desierto o el altiplano, es muy importante hablar de conservación. Que la conservación de la biodiversidad microbiana es un tópico que creo que tiene que incluirse en los planes de conservación. Sobre todo, insisto, en ecosistemas frágiles, donde la mayor predominancia de vida son microorganismos. Incluso podemos finalmente reflexionar, o sea, cómo se puede concebir, ¿cierto?, el desarrollo de nuestro pensamiento, sin considerar esta red invisible que lo llena todo. El aire, la atmósfera, los fondos marinos, sin considerar estos microorganismos que finalmente la sostienen. Por eso, como mensaje final, quiero decir que las bacterias son parte intrínseca de la inteligencia humana. Muchas gracias.
Bueno, vamos a empezar esta conversación. Aparecen muchas preguntas y no quisiera elegir esas que son más técnicas, sino que aprovechar un poco de esta oportunidad bien única de poder filosofar un poco con dos científicos y poder hacer preguntas que nos permitan un poco engendrar nuevas preguntas a todos los que estamos aquí. Are you okay with the... Okay. Entonces, mi primera pregunta es para ti, Brian. Si la humanidad completa son ese grupo de personas jugando con la pelota de básquetbol, ¿cuál es el gorila que está pasando y no estamos viendo? Bueno, el gorila sería cualquier fuente de información que no es relevante a lo que estamos prestando atención. Por lo tanto, se supone que es, por supuesto, es un ser humano en un disfraz de gorila, pero podría ser cualquier cosa que no percibimos cuando enfocamos nuestra atención en una tarea en particular. Y eso lo hacemos constantemente, todo el día. ¿Algo importante? ¿Qué es algo importante para nosotros que no estamos viendo? Bueno, es una buena pregunta. Claro, debido a que en materia de escala no podemos percibir fácilmente los cambios del ambiente, del medio ambiente, que ocurre muy lentamente en relación a nuestra capacidad atencional. Por supuesto, hay cambios en nuestro ser fisiológico, nuestra salud. Nos convencemos que nos está llevando a cabo porque queremos sentirnos bien. Así que es fácil ignorar ciertos signos o señales de una salud que está empeorando. Es difícil ignorar, capturar señales de otros humanos, su falta de creencia o atención en nuestra relación. Prestamos atención de un par de señales a la vez. Y creo que el gran valor de nuestro grado de autoconciencia es que estamos recibiendo esa información y creo que podríamos aprender a abrazarlo y responder adecuadamente más tardemente. Entonces yo creo que hay mucho que realmente no prestamos atención, ya que es una cosa por otra. Procesamiento amplio significa estrecho. Es difícil ser profundo y amplio a la vez. Cristina, me gustó mucho la diapo de Violeta Parra, porque nos gusta mucho Violeta Parra, aparte la honramos mucho hace poco por su cumpleaños de 100 años, ¿verdad? Pero además de lecciones de democracia, que tanto nos cuesta aprender hoy en día, ¿qué otras lecciones tenemos que aprender de las bacterias? Yo creo que tenemos que tener, como se ha hablado toda esta tarde, conciencia de su existencia, porque no las vemos, entonces cuesta darse cuenta que están ahí. Entonces, a mí por lo menos me hizo mucho sentido cuando empecé a pensar que todo está lleno de bacterias. O sea, miremos este auditorio. Ustedes mismos ahora están intercambiando bacterias, el que está uno al lado del otro. Hay una nube microbiana dando vueltas. Se van a llevar bacterias de varias otras personas, etcétera. Entonces, darse cuenta de eso, ver el mundo lleno de puntitos minúsculos es realmente muy interesante. Y porque eso también, insisto, nos permite entender qué nos pasa. O sea, un día comimos algo y nos hicimos sentir mal. Es nuestra microbiota que se vio perturbada, hubo un desequilibrio. ¿Cómo vuelvo a como era antes? Tengo que cambiar este hábito. O sea, es tener, insisto, más conciencia en uno mismo. Ya no hay que decir me enfermé de la guatita. Ahora hay que decir, mi microbiota está desequilibrada. Ok, Brian, estamos en un mundo que a todas luces nos dice y nos repite que estamos interconectados. Sin embargo, no lo entendemos, actuamos como si todo estuviera en lugares separados, en la ilusión de que estamos separados. Y tenemos por delante un desafío frente al cambio climático, de ser más eficientes, de utilizar las cosas de una forma más inteligente, más circular. ¿Podemos los humanos utilizar al entorno, a las distintas especies, etcétera, interconectadamente para hacer mejor el trabajo que tenemos frente al calentamiento global? You're going to say something important, that's why we put the music. Por eso pusimos la música.
Bueno, quisiera decir que algo más generalizado. Y ese es el hecho de que es lo que yo he aprendido diferentes textos del sistema inmunológico y su respuesta a las conexiones con otros organismos y otros humanos. Es que algo que los filósofos han reconocido ya por mucho tiempo, los físicos ya lo saben durante cientos de años, que ahora estamos en la biología y estamos viendo que todo lo que tocamos nos toca de vuelta y de una manera medible. Nosotros como seres humanos tenemos una historia evolucionaria muy larga, compartimos esa historia, la estructura cerebral, por ejemplo, con los invertebrados durante los últimos cientos de millones de años. También, por ejemplo, como seres humanos, llevamos con nosotros las experiencias de la infancia a la adultez, ya sea negativo o positivo. Esa es la palabra que la psicología social menciona. Respondemos a experiencias y estímulos tardías. Entonces, mis interacciones con todos ustedes en la presentación pasada dejó una impresión que en principio podría medirse en mi sistema circulatorio, la respuesta de mis genes a ese entorno y el cambio de ese ambiente. Por lo tanto, esa es la lección más generalizada. Creo que enfocarse enfocándome en su pregunta ahora, creo que es importante reconocer las opciones que tomamos en las interacciones que tenemos con otros y con nuestro medio ambiente. Es muy difícil estar preocupado de todo a la vez, y ese es un paralelo en relación a esta atención focalizada entre diferentes sentidos que tenemos. Ya no podemos procesar toda la información por parte de nuestros propios sentidos, como toda la información que sabemos sobre el impacto que tenemos nosotros sobre el planeta y entre nosotros. Así que es complicado. Por esa razón hemos formado, espero, un fuerte lazo entre nosotros, porque de hecho somos una especie sociales. Así que para ser más humano, ser social y preocuparse de los otros. Si desarrollamos, y yo creo que es el uso de nuestro sistema de creencia, sean lo que sean. Hay tres lecciones que he aprendido de leer las grandes religiones del mundo, y tiene que ver, todos concuerdan cuál es el significado de la vida. Número uno, estar juntos. Todos acordamos de esto, ¿cierto? Número dos, trabajar hacia una gran causa, la mejor causa, porque eso nos empodera estar conectado con algo mayor que nosotros, sea lo que sea, y nos da una guía dentro de un mundo complejo donde no podemos medir todas las interacciones. Sin embargo, tenemos un principio, quizás de justicia e igualdad, lo que sea. Y luego, el tercer principio creo que es universal: apreciar el mundo que tenemos. Así que es gratitud, progresando hacia un mayor bien y estar juntos. Y creo que esos tres principios son simples, razonablemente universal, y nos permiten navegar un mundo complejo, porque si no sería abrumadora, igual que en otros sentidos. Así que esa es mi visión, un poco filosófico, metafísico también quizás, sobre la pregunta que me hizo: ¿qué podemos hacer mientras avanzamos por la vida sabiendo que se está derrumbando, que el planeta? Pueden ver la parte negativa o lo positivo. Ahora, por el lado positivo, es una guía, un compás hacia adelante. Quisiera saber, las bacterias, ¿uno podría llegar a concluir que tienen sentimientos? No sé, hoy día hay libros que dicen que los pulpos sí los tienen, o un tipo de conciencia más elevada. ¿Las bacterias tienen en sí mismos sentimientos o conciencia, o son más bien una conciencia o lo que sea colectivo? Eso. No sé si podemos decir que las bacterias en sí tienen conciencia. Lo que sí que la comunicación entre ellas permite hacer cosas grandes. Llamarle conciencia, tema más complejo. Pero es muy importante estas relaciones biológicas que les mostré recién del eje intestino-cerebro, porque hay aspectos de nuestro quehacer cerebral que están modulados por microorganismos. Entonces, los microorganismos ya tienen ellos una modulación. De hecho, en el intestino forman estas biopelículas, comunicación. Y esta comunicación es más compleja. Entonces, yo creo que esa conciencia está dada no solamente por, de nuevo, sacarnos esta percepción que el hombre es un conjunto de células humanas haciendo cosas,
y que de repente, ¿cierto?, ocurre esta percepción del mundo, ¿cierto?, el desarrollo del lenguaje y la comunicación, sino que hay toda una red indisoluble con otros organismos. O sea, también yo creo que hay que incorporar de alguna manera la conciencia de las bacterias, pero no explícitamente, es muy difícil, digamos, llegar a decir esta bacteria tiene conciencia de lo que pasa. Sí se sensa el ambiente muy finamente. Yo creo que estamos recién descubriendo estos mecanismos muy finos. Hay un universo por descubrir, pero yo creo que no hay que cerrarse a entender un ser vivo como este es un perro, esto es un gato, sino que al final son relaciones ecosistémicas que tienen una modulación mayor que estamos recién entendiendo. Y con esta conexión cerebro-bacterias, finalmente, ¿uno podría llegar a echarle la culpa a las bacterias de lo que siente o de lo que piensa? Hay algunos trabajos que han ido bastante lejos al respecto. Yo creo que hay que tener también un poco de cautela, pero hay algunos ejemplos claros con el ánimo. Se han hecho experimentos que cambiando ciertas concentraciones de ciertos tipos microbianos cambia el ánimo. No soy yo, son mis bacterias. Uno podría Exacto. Ellas son las que me tienen así triste o contenta. Pero no es tan así. Pero es una parte importante que estamos, insisto, recién descubriendo. Hay enfermedades o trastornos neurodegenerativos que se han descubierto últimamente que también estarían modulados por microorganismos, como Parkinson o incluso Alzheimer. Entonces estamos, insisto, en una época súper interesante de descubrimiento de cómo estas relaciones realmente están explicando cosas que se pensaban que eran íntimas de un órgano y no lo son sistémicas. Brian, te quiero traer otra pregunta filosófica, porque parece que se te da la filosofía, te gusta la filosofía. Marcus Gabriel, el filósofo que presentó hace un rato atrás, ahí en una conversación de pasillo, me decía: uno de los grandes problemas de la humanidad es que no ha desarrollado suficientemente la filosofía de la muerte. A diferencia de los antiguos, que la tenían muy clara, pero es como que la nueva sociedad, la sociedad occidental, ha olvidado la relevancia de la filosofía de la muerte. Y eso significa al menos tener claro que vamos a morir o que las cosas mueren. ¿Crees tú que esta filosofía nos podría ayudar a estar en un mejor estado, por ejemplo, respecto de la conservación del planeta y de las cosas que nos rodean? Ser conscientes de la finitud de nosotros y de los otros. Excelente pregunta. Estoy de acuerdo y se ha prestado atención a esta pregunta de la aceptación de la muerte. Yo creo que uno de los puntos que mencioné, el significado de la vida, expresado por diferentes religiones, por ejemplo, es la gratitud y significa la apreciación de todos los días. El temor de la muerte, creo que el temor de no hacer lo que uno quiere hacer o de perder en vez de aceptar y disfrutar y maravillarse con el mundo maravilloso que nos rodea en cada momento. Es increíble que somos seres humanos y que estamos vivos en este momento. Cada criatura sobre el planeta es extraordinaria en su construcción, en su adaptación a su entorno, a otros miembros de su especie y otras especies. Así que creo que ese conocimiento amplificado nos da confort con este contacto con el mundo. Cada día es un regalo. Y nosotros que hemos sufrido alguna enfermedad que quizás puede amenazar la vida, siente de esta manera. Yo creo que uno pierde el temor de la muerte cuando pasa por una experiencia parecida, como cuando uno aprende a apreciar el regalo, el don de cada día. Así que eso es lo que yo diría sobre esa pregunta de la muerte. Quisiera hablar sobre la última pregunta también, sobre las bacterias. Se me motivó hace un par de años, leí un paper que fue publicado y le presté mucha atención sobre la influencia de las bacterias de nuestros intestinos sobre las elecciones alimenticias que tenemos. O sea, el resumen indicaba que aquellos de nosotros que estamos inclinados a la obesidad, nos gusta más comer carbohidratos. Y en parte porque las microbiotas de nuestros intestinos son aquellos que digieren los carbohidratos y nos piden que comamos más sustratos para ellos. Así que
quizás, en cierta forma se puede decir, ok, bueno, no soy totalmente responsable de mis inclinaciones alimenticias. Pero ahora, por otro lado, el mayor regalo que tiene la humanidad, de acuerdo a William James, es la capacidad de cambiar su actitud. Si uno puede cambiar su mente, se puede cambiar su vida. Así que tenemos control de arriba hacia abajo sobre nuestros deseos y podemos elegir no comer carbohidratos durante un tiempo. Y con el tiempo, la microbiota de sus intestinos van a cambiar, suficiente para no le dan más ganas de comer. Menos les piden que coman carbohidratos. Así que se puede controlar de todos esos pequeños maestros que viven en su intestino al cambiar su actitud. Así que creo que esa es buena noticia también. Todos estamos conectados con todo el resto y con todo el resto del planeta, y creo que esa es la lección más importante que podemos aprender de estas ambas charlas. Incluso somos una minoría, incluso dentro de estas ropas hay tantas células humanas y solamente el 10% de lo que está ahí, ¿cierto? 90% es bacteria. Así que, increíble, ¿no? Bueno, me están cortando porque este panel y esta reflexión en torno a las inteligencias es algo que continúa. Sugiero que vayamos a compartir nuestras bacterias a otro lugar y le agradezco a todos ustedes por su atención, que se queden en el panel Inteligencias 2. Agradecemos la participación de Brian Farrell y Cristina Dorador. Muchas gracias también a Paloma Ávila por haber moderado esta conversación.